Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El domingo de hoy tenemos el domingo mayordomo infiel, la representación de que cada uno de nosotros algún día nos tendremos que presentar delante de Dios nuestro Señor para rendir las cuentas de todo lo que nosotros recibimos aquí en la tierra, que es una doctrina fuerte porque nos impresiona. Como la Iglesia es madre y actúa como tal, nos pone en la epístola lo que fue el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que fue hacernos creer, revelarnos que el nombre de Dios es Padre. En el introito estamos todos juntos que sus misericordias las recibimos por su nombre. ¿Qué nombre se le aplica a Dios con mayor precisión que el nombre de Padre? El hecho de la paternidad divina, muchas veces nosotros, por distracción, consideramos la paternidad divina como si esa paternidad fuera un reflejo de la paternidad humana. ¿Qué quiero decir? Que nosotros consideramos a Dios como Padre comparándolo al Padre terrenal. Y es totalmente contrario. El sentimiento, la emoción interna, el instinto paternal que Dios creó es la representación de su paternidad. Es el reflejo de su paternidad. No es una analogía, no es una manera de pensar, de comparar. Por ejemplo, cuando comparamos a nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Cuando nuestro Señor es un león, pero se le compara por la majestad, se le compara por el poder, por la fuerza, por la potencia de su voz. Pero cuando hablamos de Dios Padre, no es una analogía, es que realmente lo es. Y esa fue la obsesión de nuestro Señor, que nosotros entendiéramos que Dios es Padre. Y hablando de la paternidad, les quería comentar un asunto que, si bien carece bastante de teología, lo podemos llevar al orden sobrenatural. ¿Qué es lo que uno busca en un padre? Como uno anda mucho, escucha demasiado, me encontré con una situación. Un padre de origen oriental, casado con una latina, que tenía un hijo que le estaba yendo mal en la escuela. El hombre, padre de familia, muy buen trabajo, una persona que ha ido muy bien en sus negocios, pero como es oriental, una perfección en todas sus cosas y una calma, una tranquilidad para tratar con los asuntos, tanto en casa como afuera, que es admirable. La mujer latina, una explosión. Y lo trae el chico y manda a su marido que lo regañe, que lo rete. Que no era la primera vez que el chico había tenido malas notas. Entonces, el papá espera a la mujer que se va. Eso no es un cuento, eso es realidad, pasó. Espera que se vaya la mamá en su tormento. Y como ya no le quedaba otra, trajo sus notas antiguas. Oriental tenía todo guardado. Y le mostró al chico horribles las notas. Espantosas. Y el chico mira y dice, papá, pero un 1. Sí, papá, pero un 5. Eso es un zafar. ¿Sí? Y mirá cómo estoy hoy. ¿Eso qué es? Eso puede carecer de teología, pero no carece de espíritu de paternidad. Lo que uno busca en un padre es que él nos entienda y que se rebaje a nosotros. Un padre nunca es tan grande cuando está en gatas, jugando con los chiquitos y diciendo cosas sin sentido para hacerlos reír, hacer unas criaturas que todavía no tienen ni uso de razón. Eso es lo que un hijo busca en un padre. Por supuesto que, como sigue la historia, el chico se entusiasmó y le fue bien en la materia, porque no le faltaba capacidad intelectual, nieto de un japonés.
no le faltaba. Le faltaba la enseñanza, le faltaba la proximidad. Y es lo que Dios hace con nosotros. Ahí nosotros entramos en la teología. Fíjense, algo que está en nuestra naturaleza, que estoy seguro que todos los padres de acá alguna vez tuvieron una situación parecida. Ese instinto que ustedes tienen es una centella de la paternidad real de Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, todas las tardes baja a conversar con ellos, como un padre que llega del trabajo y da atención a sus hijos y habla de sonceras, las cosas que interesan a los hijos. Después del pecado original, ya Dios se vio privado de ese placer que tiene, porque Él dice, mi placer, mi alegría estar entre los hijos de los hombres. Porque el Dios omnipotente tenía que mostrar al hombre pecador el horror del pecado, la consecuencia del pecado. Entonces tuvo que tener una distancia de esa criatura tan predilecta de Él que es el hombre. Pero era una distancia temporal. Hasta que vino nuestro Señor a predicar, a enseñarnos que Dios es Padre. Y lo que nosotros buscamos en Él es lo que instintivamente buscamos en nuestro propio Padre. Cercanía. Pero debemos hacer nuestra parte. Porque así como el papá se rebaja a su hijo mostrándole sus pésimas notas, le exigió después resultados. Le exigió, porque yo sé. Y los obtuvo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Exactamente lo mismo. Él no puede rebajarse y mostrar su miseria porque no hay. No puede mostrar una mala nota, una mala conducta porque es perfectísimo. Pero viene hacia nosotros. Comunica su propia vida por medio de la gracia santificante. Se rebaja. Se hace hombre. Tiene manos con callos. Muere en una cruz. Pero pide resultados. ¿Cuál es el resultado que nosotros vamos a presentar delante de Dios? Ojalá sean los mejores. Pero todos nosotros, como tenemos pecado original, somos malos administradores. El mayordomo del Evangelio no es el pecador que vive alardido de su pecado, o aquel que no le importa el pecado venial, etc. No, son todos. Todos los hombres han perdido alguna oportunidad de hacer un bien o hacer mejor una cosa que ya era buena. Todos, porque tenemos ese defecto. Pero Dios sabe de lo que estamos hechos. Salmo 102. Así como un padre se compadece de sus hijos, así Dios tiene compasión de los que le temen, porque sabe de lo que estamos hechos. Salmo 102. Dios nos conoce, pero va a pedir resultados. Cuando nosotros hablamos del juicio particular, siempre pensamos en el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Me presenté delante de Dios nuestro Señor y se pasa delante de mis ojos toda mi vida y yo mismo me doy cuenta de cuál es el juicio, porque nosotros imaginamos un juicio particular como si Dios nos juzgara, pero inmediatamente que el alma se separa del cuerpo tiene conocimiento de todo el mal que hizo y todo el bien que hizo. Y el alma queda ya establecida en la felicidad eterna por la salvación o por la eterna desgracia en la condenación. Pero nosotros no podemos dejar de pensar y meditar la cuestión del tiempo, tan valorada en el mismo mundo pagano. Séneca decía, nullus temporis precio. El tiempo no tiene precio. Y San Bernardino decía, tiene una frase muy impactante también, que parece que no tiene mucho sentido. Dice, tempus tantum valet quantum Deus. El tiempo vale tanto cuanto Dios. A principio nos parece una frase descabellada porque pone a Dios con el mismo precio de algo creado, que es el tiempo. Pero no. Lo que quiere decir que ambas cosas no tienen precio. Así como Dios no tiene precio, no hay nada que se le compara.
para nosotros, para cada uno de nosotros, nuestro tiempo no tiene precio. No tiene precio. Miren, cuando nosotros malgastamos el tiempo, que todos lo hicimos, y todos infelizmente lo vamos a hacer, porque somos débiles. Cuando perdemos un tiempo, eso ya es irreversible, ya pasó. Por más que yo pueda hacer un acto de amor de Dios que valga más por aquel tiempo que yo perdí, aquel instante, aquel momento que pude haber amado a Dios, que pude haber hecho un bien, ya pasó. Es parte de la historia y tendré que rendir cuentas. Ese tipo de cosas no puede desaparecer de nuestras mentes. No puede. Debe ser una consideración para toda nuestra vida. Un día me tendré que presentar delante de Dios y decir todo lo que hice y ver todo lo que hice de bien y de mal. Parece muy importante la cuestión del examen particular, el examen de conciencia, no solamente cuando uno va a confesarse, que está bien, pero tener reflexión sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, si estamos haciendo buena oración, si estamos llegando a orar a la misa, que es importantísimo. Se permite una llegada tarde por alguna ocasión, pero no por costumbre. Por supuesto que no, porque precisamente caemos en la reprensión que hace nuestro Señor, que los hijos de la luz son menos prudentes que los hijos de las tinieblas en las cosas de las tinieblas. Todos tenemos obligaciones civiles, trabajo, escuela, etc. Y si no seguimos los horarios, o nos pagan menos, o nos retan, etc. Dios es paciente, nos va a exigir, nos va a retar en el juicio particular. Entonces, el tiempo es irremisible. La organización que nace de la disciplina no puede mantenerse solamente en un ámbito natural, porque si no, no tiene sentido la misma organización que nosotros, al ser llamados a la vida sobrenatural, debemos aplicar las cosas que hacemos ya en la naturaleza a lo sobrenatural. Una persona que tenga un orden impresionante en su casa, pero no tiene orden en su vida de oración, es buena naturaleza, pero mala sobrenaturaleza. Entonces, la remisión del tiempo, ¿es posible? Sí, porque uno puede hacer un acto de amor de Dios para suplir aquel tiempo que yo perdí, pero el instante, lo que pasó, ya está. Otra materia del domingo de hoy, que es una de las frases que no puede interpretar de esa manera torcida de nuestro Señor, de esa cercanía, de esa amistad con las riquezas, dice mamón iniquitatis, la riqueza de iniquidad, las riquezas ilícitas. Aquí nuestro Señor usa una expresión, mamón, era una deidad, una divinidad, que estaba relacionada con el dinero. El dinero, la riqueza, son cosas peligrosas, por supuesto, porque juntamente con los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, son lo que encasillan el corazón, lo que prenden el corazón y es más difícil de romper las cadenas de esos pecados. Entonces, esa cercanía con la mamón iniquitatis, con las riquezas ilícitas, es hacer el buen uso de las riquezas, que nosotros las necesitamos para comprar un auto, para pagar los impuestos, para tener una casa, etc. Por eso, nosotros tenemos en la Sagrada Escritura y en la predicación de los apóstoles y en la tradición la doctrina de la limosna. Que parte de esa doctrina es la ayuda a la iglesia, que ya no es una cosa facultativa, es una obligación de todo cristiano. Ayudar al mantenimiento de la iglesia. Es una obligación, es un mandamiento de la iglesia. Pero otra imposición que nosotros podemos tomar de manera más particular es que, como dice el libro de Tobías, la limosna cubre, satisface por la multitud de los pecados. Recuerden el consejo que da el viejo Tobías y el joven Tobías, que la limosna cubre multitud de pecados. No es que lo cubre
de manera con que uno puede seguir pecando, de manera alguna. Pero cada vez que uno comete un pecado, adquiere dos cosas: la pena y la culpa. Cuando uno se confiesa, pierde la culpa. Ya se puso delante del tribunal divino, ya pidió perdón, pero permanece la pena. Y muchas veces nosotros podemos suplantar esa pena que tendremos que pagar aquí en la tierra o en el purgatorio con las tres cosas que siempre se dice de la penitencia: el ayuno, la oración y la limosna. Que el ayuno a los pobres hoy es realmente muy difícil, porque es muy difícil encontrar, y más en Argentina, un verdadero pobre. Pero cuando nosotros aplicamos nuestras riquezas en el culto divino, en las cosas de Dios, en lo que está directamente al servicio de nuestro Señor Jesucristo, le ponemos por lo menos una piedrita a la cabeza de nuestro Señor, porque nuestro Señor decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza para dormir. Entonces, por lo menos una piedrita para que Él pueda recostar su cabeza. Y si ponemos una cama de oro, ponemos una cama de oro. Entonces, tengamos presente que Dios nuestro Señor es Padre, está cerca de nosotros, se rebaja, y lo hizo desde el comienzo de nuestra existencia, desde antes del pecado original. Viene hacia nosotros, está con nosotros en la Eucaristía, nos muestra su debilidad, entre comillas, que es el amor que tiene hacia nosotros, pero va a pedir cuentas de esa demostración, va a pedir cuenta de esa cercanía, y que la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, nuestra corredentora, esté a nuestro lado para que nosotros seamos juzgados de manera digna. Pero para que ella esté de nuestro lado en el juicio, tiene que estar de nuestro lado. Nosotros tenemos que ponernos de su lado durante esta vida terrenal por medio de una tierna, dulce y firme devoción. Ave María.